¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos acompaña el doctor Pablo Lazo. En esta ocasión nos va a hablar de la resistencia política con una perspectiva filosófica. Pablo, muchas gracias, y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es esto de la resistencia política? Sí, bueno, muchas gracias. Precisamente la primera pregunta que nos podemos hacer desde la filosofía es ¿qué es? Pero curiosamente la respuesta, si ponemos atención en las distintas manifestaciones de insatisfacción y de resistencia a los sistemas políticos, a los sistemas legales injustos, ese qué nos lleva a una multiplicidad de formas de resistencia. Y entonces el qué, dicho en plural, es difícil de definir. Por eso hay que practicar una definición más bien interpretativa. Es decir, yo partiría en primer lugar del problema filosófico acerca de por qué la resistencia es pertinente para una reflexión crítica, para una reflexión propositiva como la de la filosofía, ¿no? Porque de hecho puede decirse que es un tema solo de derecho o solo de ciencias sociales o incluso de movimientos etnográficos, ¿no? Y esas perspectivas reducen el tema y sobre todo lo excluyen de la perspectiva filosófica. Entonces, volviendo al asunto, ¿por qué es un problema filosófico? Yo diría esto en primer lugar, porque tiene que ver con una vocación filosófica apofántica. Apofántica quiere decir de declaración de la verdad, de declaración del fenómeno, de lo que es el fenómeno, y en particular al filósofo le interesa decir la verdad en términos de delatar las condiciones de injusticia, ¿no? Este sería el primer antecedente de la relevancia filosófica del tema de la resistencia. Diríamos, ¿por qué resistirse al sistema? En primer lugar, porque el filósofo, con honestidad, con valentía incluso, debemos recordar que muchos filósofos, por seguir su vocación de decir la verdad, han sido perseguidos, se les ha dado muerte, se les ha exiliado, ¿no? Y entonces, con honestidad, con valentía, el filósofo se enfrenta a un sistema de injusticia, se enfrenta a un sistema de desigualdad, de exclusión y delata. Apunta, dice, me resisto a un sistema en donde no todos son incluidos y en donde sistemáticamente se produce ni más ni menos la muerte, ¿no? La muerte sistemática. Es de lo que hablaríamos en términos más universales desde la filosofía. Esto nos conecta entonces, ya acercándonos a la pregunta sobre qué es la resistencia política, nos conecta con la forma de hacerla. Desde una perspectiva gramsciana es la pregunta esencial. Claro, son relevantes los motivos de resistirse a un sistema de injusticia, pero a Gramsci le interesa sobre todo de qué forma lo vamos a hacer para que sea efectivo, ¿no? Es la perspectiva que a mí también me interesa. Partiendo de la propuesta de un filósofo británico, Simon Critchley, que publicó ya hace algunos años un libro titulado Infinitamente demandante, de perspectiva levinasiana y con un final que habla de la resistencia política. Bueno, inspirándome entonces en Simon Critchley y un poco en la propuesta de Gramsci, busco algo así como una resistencia intersticial, ¿no? Resistencia intersticial es una resistencia que no se manifiesta en primer lugar como una oposición o como un anti al sistema. Esta sería la primera distinción fuerte, la primera distinción importante al hablar de resistencia política. Resistirse puede haber múltiples formas, pero muchas de ellas se detienen en un momento que voy a llamar cíclico, una resistencia cíclica, que es simplemente volver a los términos de la insatisfacción, volver a los términos de la resistencia, en la forma de enfrentarse al sistema. Y claro, como ya nos dijo Marcuse,
como ya nos dijo Slavoj Žižek más recientemente, el sistema del capital tiene cierta astucia perversa que se traga a su opuesto, le quita su peligrosidad, le quita su negatividad, diríamos también en términos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Le quita su negatividad, le quita su poder de oposición, lo integra al sistema, lo coopta y le resta su carácter de peligrosidad, ¿no? Es lo que pasa con muchos movimientos de resistencia que simplemente se proponen como anticapitalismo o antimachismo o injusticia, en fin, cualquiera de los términos de lo que simplemente se opone al sistema. Este sistema se lo traga, le da un lugar, le pone un nombre. Por ejemplo, este movimiento es de izquierda, una izquierda pasiva, que podemos controlar en términos partidistas. Casi estoy hablando de la izquierda en México, ¿no? Y no tiene ninguna peligrosidad. De hecho, es parte del sistema, ¿no? Entonces, por esta razón, no quiero hablar de resistencia cíclica o de una resistencia que simplemente se enfrenta al sistema, sino de una resistencia más táctica, de una resistencia que se mueve por entre los circuitos de poder. En términos Foucaultianos, también diríamos una resistencia que no simplemente puede ser panoptizable cuando es vigilada, sino que se mueve por los intersticios de un modelo panóptico de poder, ¿no? Y entonces, moviéndose en los intersticios, por entre los dispositivos de poder, es más efectiva. Esto sería la resistencia intersticial. No se opone al Estado, sino que está, como dice Simon Krichney, está con y contra el Estado. Las dos funciones, y por eso su función esencial también es entrar y salir. Frente a un sistema de injusticia, frente a un sistema de exclusión, la resistencia intersticial tiene el efecto de poder entrar y salir. En segundo lugar, la resistencia intersticial no volvería a lo mismo como la resistencia cíclica, ¿no? La resistencia cíclica abusa de la memoria, por ejemplo, de la memoria de las víctimas, y hace de esto su motivo de resistencia. Esto es polémico lo que voy a decir, pero creo que mucho de la filosofía judía se detiene en ese momento, ¿no? Recuperemos la memoria del Holocausto, recuperemos la memoria de las víctimas, pero lo hace de forma cíclica, una y otra vez, y sin salir de estos términos de rememoración que pueden caer en un círculo vicioso sin propuesta, ¿no? Otro ejemplo de resistencia cíclica rememorante es la que toma un lugar que se piensa que fue afectado o que es muy simbólico en términos de un sistema de injusticia, y se detiene ahí, ¿no? Una y otra vez vuelve a la memoria de ese lugar. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí mismo en México con la toma de la Avenida Reforma por parte de López Obrador, ¿no? Bueno, a la distancia de los años nos preguntaríamos qué tipo de resistencia fue ese. Fue una resistencia que se estacionó, una resistencia estacionaria, cíclica, en un lugar, en un espacio físico en ese momento. Y claro, cuando se defiende un lugar y se apertrecha en ese lugar, no tiene términos, no tiene salidas de propuesta y de cambio real de la situación de injusticia. Por eso, más bien, yo estoy optando por una resistencia intersticial que no defiende un lugar o no defiende la rememoración de ciertos términos de satisfacción, sino más bien apuesta al abordaje del imaginario y de lo que se puede inventar en el imaginario en términos de resistencia, ¿no? Es decir, no volvería una y otra vez en un abuso de memoria, sino que utilizaría los motivos de la memoria para imaginar. Retomo ahí un poco el lema del 68, ¿no? Imaginar o morir, imaginar la revolución.
Por eso la resistencia intersticial es estratégicamente efectiva. No es panoptizable, se mueve en el imaginario simbólico. Ahí me quiero nutrir de autores como James Scott y ciertas estrategias de los que pueden ser dominados, ¿no? La resistencia de los dominados. Pero también, por ejemplo, en autores más actuales como Judith Butler, que habla de una resistencia de los que son vulnerables, en concreto de las mujeres y de aquellos que no tienen un género definido, ¿no? Es el tema fuerte de Judith Butler, y ahí ella nos lleva a la reflexión acerca de que tenemos el prejuicio de que los que son vulnerables, una minoría o la mujer maltratada, en fin, no tienen poder de resistencia. Y ella le da la vuelta a las cosas diciendo, no, efectivamente en esa vulnerabilidad y en ese poder de resiliencia está una capacidad de resistencia política. Entonces le da muy bien la vuelta, lo mismo que James Scott con los dominados, y lo mismo, por ejemplo, que Michel Desserteaux cuando imagina motivos de resistencia en el encuadre simbólico, ¿no? Todos estos autores están jugando con el imaginario simbólico. Ahí es donde realmente se jugarían las apuestas de una resistencia intersticial. Por último, yo diría esto: una resistencia cíclica, volviendo a este contraste entre los dos tipos de resistencia, una resistencia cíclica se presta mucho a una negociación política que puede terminar en simple negociación o chantaje, ¿no? Es decir, lo que llamamos a veces concertación, concertar y ceder. Y entonces, gran parte, por ejemplo, de las marchas, que es la forma pues más evidente de resistencia en casi todo el mundo, ¿no?, terminan lamentablemente en este momento de simple negociación política, en donde no se cambian los términos fuertes de la realidad social. Simplemente se negocia con el sistema de poder, se cede un poco para ganar un poco. Bueno, pero es muy poco efectivo como resistencia, ¿no? Entonces, en lugar de esto, quiero apostar por una resistencia que realmente disloque el sistema, que realmente atraviese esa superficie de negociación y trabaje de forma más fundamental con el imaginario, ¿no? Y que no sea simplemente un desajuste de las cosas, de ciertas cosas concretas, ¿no?, sino el desajuste real, estructural del sistema, ¿no? Claro, entonces en estos términos, este tipo de resistencia es más lenta. Una de las formas más efectivas es la educación, por ejemplo. Se educa desde niños, se educa en las formas de evadir la ley, de transgredir la ley cuando esta ley es injusta. Esto sí quiero aclararlo. No se trata, la resistencia intersticial no se trata simplemente de burlar a la ley. No, bueno, se trata de burlar a la ley cuando esta ley es injusta y cuando es el pivote de un sistema de injusticia, ¿no? En este sentido, me acerco más a autores como Foucault, como Gilles Deleuze, que trabajan el término de micropolítica y desde esas relaciones de poder microscópicas ven las vías de una resistencia dentro de los términos del poder, ¿no? Quizá es la enseñanza más valiosa de Foucault, yo diría también de Deleuze. El poder se combate desde el poder mismo y muchas veces desde sus mismos términos de dominación, pero redireccionando su sentido. Yo me atreví en un libro que ya publiqué hace algunos años, Crítica del multiculturalismo, me atreví a utilizar el término de resemantización, ¿no? Resemantizar el imaginario simbólico para redireccionar el sentido de los símbolos de dominio, utilizarlos a ellos mismos y llevarlos hacia otra parte, ¿no? Ahí está Foucault, ahí está Derrida, ahí está Deleuze, ¿no?
toda esta filosofía francesa, que ya tuvo una segunda generación muy inteligente, por ejemplo Michel Onfray o Jacques Rancière, retoman estos términos de resistencia y los vuelven más sofisticados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas vertientes de la filosofía contemporánea van a nutrir una idea de resistencia intersticial. Un último aspecto. La resistencia intersticial no es lo mismo que la revolución en términos acostumbrados, ¿no? Es decir, entendemos la revolución como un cambio súbito de todas las cosas, como una vuelta de los tiempos, ¿no? Un parteaguas en los tiempos y una vuelta de todas las cosas en el tiempo. Y tendemos a pensar la revolución como un cataclismo que cambia todas las cosas. Y eso es un fetiche. Esa es la fetichización de la revolución, porque no es real. Es una ideologización de la revolución. Entonces, en lugar de esta idea fetichizada de revolución, una resistencia intersticial se define más bien como un movimiento permanente de desviación del sentido del poder. No es el cambio instantáneo y absoluto de todas las cosas, en el sentido jacobino de la revolución, sino en el sentido más bien que le interesa a Badiou, por ejemplo, o que le interesa a Jean-Luc Nancy, es el permanente dislocamiento de las cosas por la aparición de algo como acontecimiento que forma la resistencia, ¿no? Son los pequeños gestos de resistencia como acontecimiento que transforman el estado de cosas. Es decir, lo que Badiou, por su lado, llama la situación, ¿no? Una situación dada que viene a ser dislocada por un acontecimiento. Estos acontecimientos serían los gestos de resistencia que adoptan múltiples formas en el mundo entero, ¿no? Para poner un par de ejemplos, lo mismo, la inmolación de los monjes tibetanos frente a la ocupación china, ¿no? Un gesto de resistencia al límite que llega a la muerte. Lo mismo que los gestos de resistencia de las mujeres que forman parte del grupo Femen, ¿no? Del grupo Femen, que están en contra de una cultura patriarcalista, de una cultura machista, pero que su gesto de resistencia es desnudarse. Y claro, son mujeres hermosas, ¿no? Ucranianas o rusas, y utilizan su mismo cuerpo y el poder de esa sensualidad como gesto de resistencia, ¿no? Entonces diríamos, lo que tienen en común dos gestos de resistencia tan dispares es esto, que actúan como un acontecimiento que viene a desordenar un sistema de cosas de la situación entera, y lo hacen de forma estructural. Y lo hacen de forma estructural porque se sostienen en el imaginario simbólico que están transformando realmente. Entonces, bueno, esto sería la apuesta de una resistencia intersticial, que es lo que voy a estar trabajando pues, los próximos años, y que espero que dé muchos frutos. Sí, esto me hace pensar como una pregunta un poquito maquiavélica en este sentido respecto a esta propuesta de una resistencia intersticial, en el sentido de que tal vez visto con suspicacia, podría uno pensar que esto sería una especie como de posible autoengaño, es decir, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede caer en el autoengaño? O bien, incluso si el autoengaño ya sería una forma de resistencia. Sí, bueno, y es un tema fundamental porque precisamente para James Scott o para Michel de Certeau, se trata la resistencia en los intersticios del poder de un burlar a la ley, de un engaño frente a la ley, quiero decir, frente a la ley injusta, ¿no? Pero precisamente corremos el riesgo de un autoengaño que termine en una pequeña satisfacción. Por ejemplo, volviendo al motivo de la máscara de V de venganza,
que utilizan muchos grupos declarados en resistencia en el mundo entero. Alguien puede caer en el error, en el autoengaño, de creer que utilizar la máscara y hacer destrozos en la ciudad ya fue resistencia intersticial, ¿no? Y es un autoengaño, en efecto. Pero se detiene, quien hace esto se detiene en el momento más superficial de la resistencia. Es decir, en el momento de revuelta, en el momento de simple desastre, ¿no? En el momento de un mal llamado anarquismo, ¿no? Y entonces diríamos, el uso de la máscara de V de venganza puede tener una fuerza simbólica fuerte si realmente llega al estrato del imaginario. Es decir, si cambia las prácticas culturales, prácticas artísticas, prácticas políticas, prácticas eróticas, ¿no? Prácticas religiosas, que realmente se transforman en el gesto de resistencia. Hasta allá iríamos para no caer en la trampa del autoengaño. También yo diría, de la mano del autoengaño está la tentación y está la posibilidad de caer en la manipulación de un grupo de poder sobre aquellos que se declaran en resistencia. Es el otro gran peligro. Y diríamos ahí de forma más maquiavélica, a estos que se están declarando en resistencia les damos por su lado. No llegamos a eso que le interesa a James Scott, ¿no? Le damos por su lado, le damos por la suya para salirnos con la nuestra. No llegamos a ese momento, sino simplemente se les da por su lado y se les manipula haciéndolos creer que están en resistencia. Pero son pequeñas abreacciones libidinales, ¿no? Esto es Sloterdijk, lo estudia muy bien en su libro Ira y Tiempo. Cómo los distintos grupos en que se declaran en insatisfacción, lo único que están haciendo es una abreacción libidinal, es decir, una liberación libidinal en donde tienen un momento de gozo en la destrucción de los signos de Lacayo, o en gritarle a Peña Nieto, o en fin, cualquiera de estas simples efusiones libidinales. Pero este gozo momentáneo no lleva a una transformación de las cosas de fondo. Es el otro gran peligro, ¿no? Detenerse en un gozo momentáneo, en un autoengaño, o en un momento tan superficial que termina en la simple destrucción de un medio que no tiene que ver con la destrucción, con la transformación fuerte de la estructura imaginaria de fondo, ¿no? Esto del imaginario, este trasfondo de la resistencia, me hace pensar en una relación entre ella y la utopía, que incluso estaría compartida con las revoluciones, etc. Mi pregunta iría en este sentido. ¿Qué relación hay entre utopía y resistencia? Y bueno, ya, ahí. Sí, no, muy bien, porque precisamente muchos me han acusado de utopista, ¿no? De esto está muy bien en términos teóricos, pero ¿cómo se lleva a cabo en distintos casos particulares? Bueno, la respuesta a esta posible objeción es esta. Los esquemas utópicos funcionan de forma contrafáctica, es decir, en contra de los hechos, y son una orientación para la acción. No estaríamos en la perspectiva más bien ingenua, ¿no? Naïve, de decir, vamos a llegar a un modelo de sociedad siempre justo, siempre libre, siempre incluyente. No, bueno, hay dinámicas de poder, y siempre las va a haber, que impidan esto, ¿no? Pero el esquema utópico funciona como una orientación en contra de los hechos. La parte realista, la parte en donde nuestros pies están bien sentados sobre la tierra, es cuando estudiamos los distintos casos en donde sí hay prácticas culturales de resistencia intersticial, ¿no? Para mencionar un par de ejemplos. Los movimientos de resistencia pacífica, que de hecho son los que le interesan a Simon Krichny y son el medio de la resistencia intersticial,
el medio privilegiado, diríamos, de Gandhi, por ejemplo, de Martin Luther King. Ahí los discursos de resistencia llevaron acciones de transformación de las prácticas culturales mismas. No fueron simples, ni simples momentos de gozo momentáneo, ni simples ideologizaciones discursivas, sino que llegaron al terreno de la vida, llegaron al terreno del imaginario propiamente dicho y transformaron las prácticas culturales. Otro ejemplo posible es hablar de arte y resistencia, y los momentos en que el arte y toda la dimensión estética de gusto, de gozo del arte, lleva a una transformación del imaginario simbólico de forma fuerte, ¿no? Entonces, en los esquemas de la poesía, en las propuestas estéticas de la pintura, incluso en un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el grafiti en la ciudad, por ejemplo, Bansky, el grafiti de Bansky, son ejemplos de resistencia intersticial que mediante las imágenes están transformando las prácticas culturales, ¿no? Entonces, yo diría, evadimos la objeción de utopismo cuando conservamos la utopía como orientación, pero regresamos todo el tiempo a las prácticas culturales de resistencia que se hacen en el imaginario fuerte. No, yo distinguiría ahí, no es mera imaginación, sino es moverse en el imaginario. Última pregunta. Esto me hace pensar en los mecanismos de esta resemantización y de esta transformación de las prácticas culturales, y por lo que has señalado y por los ejemplos que das, me hace pensar que entonces estos mecanismos podrían ser el arte, podría ser la desobediencia civil, etcétera. ¿Cuáles serían, pues, los principales mecanismos de esto? Sí, volvemos a la pregunta con la que iniciamos, ¿qué es la resistencia política? ¿Cómo se mueve? Y la respuesta entonces es, siguiendo un lugar común ya en la filosofía, la resistencia política se dice de muchas maneras, ¿no? De forma general podríamos decir las principales formas de resistencia intersticial son aquellas que operan en el imaginario simbólico y que tienen una repercusión directa en prácticas culturales. Pero ¿cuáles son estas prácticas culturales? Tendríamos que responder múltiples. Ahí me acerco mucho más a la obra de Michael Hart y Antonio Negri, ¿no? Y la idea de lo múltiple. Ellos se inspiran en Deleuze. Obviamente Deleuze es un filósofo de mucha más altura que Negri y Hart, pero Hart y Negri lo hacen muy bien al querer ver las salidas prácticas de lo que dijo antes Deleuze en términos más ontológicos y más abstractos, ¿no? Entonces yo diría, es el reino de lo múltiple, es el reino de lo que se puede multiplicar además y que puede tomar muy diversas formas, ¿no? Desde las mujeres que se desnudan para utilizar su cuerpo como resistencia, hasta los monjes tibetanos que se inmolan, hasta los zapatistas que hacen que en el caracol se mueven de forma autónoma y defienden esa autonomía como forma de resistencia, y en fin, y el uso de la máscara de V de venganza, y cuántas más que se nos pueden ocurrir viendo los intersticios del poder, ¿no? Yo agregaría además una reflexión Foucaultiana. Aunque el poder tiene una estructura dominante, en cada situación se presenta de forma diversa, ¿no? Y como se presenta de forma diversa, las formas de contrarrestarlo son diversas siempre, ¿no? Pero como, digamos, como fórmula general, es esto, ¿no? Aquella que se mueve en los intersticios, en el imaginario simbólico, y tiene una repercusión real en la transformación de las prácticas culturales. Okay, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.